Génesis 18. Génesis capítulo 18. ¿Lo tienes? Vamos a leer a partir del versículo 16. Vamos a leer a partir del versículo 16. Génesis 18, 16. ¿Lo tienes? Bueno, vamos a ver el tema de Sodoma y de Gomorra. ¿Has escuchado hablar de estas ciudades? Sodoma y Gomorra. Vamos a irnos adentro de la palabra, ¿sale? 18, 16. Dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Hasta ahí vamos a leer ahorita. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo, te pedimos, Señor, que seas tú, Dios, el que hable en esta mañana en nuestro corazón. Te pido, Señor Jesús, que quites toda palabra de hombre de mi boca, Señor, y toda palabra, Dios, que sea ociosa en este momento, Señor. Me pongo yo en tus manos, Dios, pero también quiero poner en tus manos, Señor, los corazones y el espíritu de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas aquí, Dios. Señor, te pido que nos hables. Gracias, Padre Santo, porque tenemos tu palabra y podemos conocer tu corazón. Pero también, Señor, esa misma palabra, Dios, llega hasta partir el alma y el espíritu, hasta adentro, Señor Dios. Te pedimos que hoy llegue hasta adentro, Dios. En el nombre de Cristo, en tus manos estamos. Amén, Señor. Antes de continuar todo lo demás, quiero decirte que, dado el tema que el día de hoy nos toca, voy a hablar fuerte el día de hoy. Entonces, no te vayas a espantar. Dado el tema que vamos a abordar, voy a hablar fuerte el día de hoy. ¿Sale? Entonces, ya sabes por dónde voy. Terminada la comida de los varones con Abraham, lo que vimos hace 8 días, se disponen los huéspedes, es decir, estos hombres, a seguir su camino hacia Sodoma. Quedamos en que eran ¿cuántos varones? 3, de los cuales 2 eran ángeles y 1 era Dios, el ángel de Dios. Se fueron hacia Sodoma, al oriente, en pie y dispuestos a partir. El patriarca Abraham, siempre cumplido y siempre hospedador, los acompaña un poco. Era una costumbre poder acompañarlos un poquito en el camino después de que tenían una visita. Los acompaña un poquito. El diálogo que sigue a continuación, lo que acabamos de leer, es encantador por la forma y sobre todo por el contenido teológico que hay dentro de estas palabras. Abraham es el amigo de Dios, el amigo de Jehová, y por tanto Jehová no puede entre amigos, entre uno y otro, tener secretos. Abraham sería padre posteriormente de un gran pueblo en el que serían benditas todas las familias de la tierra, y por tanto le correspondería de algún modo conocer los planes que Dios tenía para Sodoma y Gomorra, los planes de destrucción sobre las ciudades pecadoras de Sodoma y de Gomorra. La justicia que Dios ejercería sobre estas dos ciudades, serviría para que la descendencia de Abraham se enderezara o se enderece por buenos caminos, de forma que Dios pueda colmarla de bendiciones posteriormente. Aquí pues, en este momento, se suponen unas condiciones morales impuestas a Abraham por el pacto, que no han sido explicitadas en el relato bíblico. Es decir, Dios le
empieza a decir algunas cosas que vienen implícitas en el pacto con Abraham, que no están enmarcadas en este momento, en estas palabras, pero que vamos a ver ahorita. Se refiere a relaciones morales de los descendientes de Abraham con su Dios protector y debajo de su protección. Vamos a ir paso por paso. Vámonos, échale para atrás, no le pierdas el dedo allí a Génesis 18, échale para atrás a Génesis 9. Génesis 9, versículo 22. Génesis 9, 22. Y vamos a recordar lo que pasó entre Noé, Cam y Canaán. ¿Ok? ¿Se acuerdan de esa predicación? Ok. Nada más vamos a ver el 9:22. Dice 9:22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre, de Noé. ¿Ok? Hasta ahí. Cam, uno de los tres hijos de Noé, y el que posteriormente sería padre de un hombre que se llamaba Canaán, vio la desnudez de su padre. Noé, después de que bajó del arca y después de que hizo el altar y todo lo demás, sembró una viña y se emborrachó con el vino de la uva y todo lo demás, y llegó al punto de que, estuvo desnudo ahí en medio de su tierra, y uno de sus hijos, Cam, lo vio desnudo. En aquel entonces yo les dije que una de las cosas que Dios guardaba era precisamente el asunto de la sexualidad de nosotros. Y en este caso, Cam hizo escarnio, se burló de su padre, y eso tuvo como consecuencia todo lo que posteriormente estamos viendo en toda la tierra de Canaán, precisamente, donde Canaán, el nieto de Noé, fue a morar. ¿Ok? Ahora, Génesis es el libro de los principios, ¿estás de acuerdo? De hecho, el libro de Génesis, Bereshit, significa en el principio de una familia, el principio del pecado, el principio de muchas cosas. Y lo que vamos a ver a continuación, es un buen principio. Dios siempre ha tenido, escucha esto bien, como un regalo muy especial para ti y para mí, y que tenemos que cuidar, atesorar y ver con suma reverencia y solemnidad el asunto de nuestra sexualidad. De eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. El asunto de nuestra sexualidad. Tu sexualidad y mi sexualidad. ¿Ok? De nuestra sexualidad. Vamos a buscar el libro de Levítico, capítulo 18. Levítico, capítulo 18. Y antes de leerlo, vamos a ver prácticamente todo el capítulo. Quiero decirles algo. ¿Ya acabaste de Levítico 18? Ok. Les dije que les iba a hablar fuerte. Y el asunto es, escuche, lo que tú y yo tenemos debajo de la cintura, entre nuestras piernas, es algo que Dios nos regaló a ti y a mí. ¿Estás de acuerdo en eso? ¿Okay? La sexualidad es algo que Dios nos regaló, y es algo que nos llena de placer y de gozo precisamente. Pero esta misma sexualidad es, o ha sido a lo largo de la historia, algo como que la gente ha estado viviendo mucho, algo con que la gente ha estado batallando de una manera impresionante. Fíjate, tal es el regalo tan precioso y atesorado de la sexualidad que Dios le regaló al ser humano, que un libro completito está dedicado a la relación marital entre un hombre y una mujer. Cantar de Cantares habla acerca del erotismo entre un hombre y una mujer, hablando de una relación entre un hombre y una mujer también, con ciertos tintes poéticos. Dedica un libro especialmente para ese regalo tan padre y tan impresionante.
debemos ejercer. Pero también en Levítico 18 nos habla muy abiertamente acerca de nuestra sexualidad. Me llama muchísimo la atención que en capítulos posteriores, por ejemplo en el capítulo 19, habla acerca de versículos solamente mencionando, por ejemplo, así como que no chismes o no digas falso testimonio en contra de tu hermano, no digas mentiras, no le robes, bla, bla, bla. Pero todo un capítulo lo dedica exactamente al asunto de la sexualidad. Y vamos a ver que 18:1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Y luego entra aquí y dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Y luego comienza, dice, agarra, ningún varón se llegue a parienta próxima alguno para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, que es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, mancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, que es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Hasta ahí. ¿Nos quedó claro? ¿Qué fue lo que vio Cam? La vergüenza de su padre. ¿Okay? Y Dios les había dicho más adelante, pero desde aquel entonces había un código que la sociedad guardaba en aquel entonces, antes de la ley de Moisés, que se llama el código del Molano, que también decía cosas semejantes. Ahora, el asunto es de que la sexualidad, de que la desnudez de las personas es una materia importante a los ojos de Dios. Habla acerca de la nuera, de la madre, del hijo, del padre, de todos de la familia. Ahora, todos, absolutamente todos los que estamos aquí somos hermanos mediante la sangre de Cristo. Y de afuera, la gente se puede llenar la boca diciendo que todos somos hermanos e hijos de Dios. ¿Alguna vez has escuchado esto? Entonces, ¿por qué ve la desnudez de su hermano o de su hermana? La industria pornográfica es una industria a lo largo de toda la orbe
una industria que genera dividendos de una manera impresionante, ganancias de una manera impresionante. Las películas, o la mayoría de las películas de Hollywood, tienen siempre tintes sexuales o eróticos. La mayoría de las películas mexicanas tienen hasta los títulos con una carga impresionante de sexualidad y de erotismo. ¿Qué es lo que más vende hablando de mercadotecnia en la publicidad? Sexo. Es lo que más vende. Indiscutiblemente es lo que más vende. Ponen una cerveza y ponen una muchacha, no una otra cerveza. Explotan. Y tú dijeras, pues nomás para los hombres, ¿no? Pero no, también para las mujeres. A las mujeres, ¿qué es lo que les gusta? Les encanta, les fascina. Las chanclas, ¿no? O me van a dejar mentir. Les fascinan los zapatos. Ahora, cuando vas, por ejemplo, viendo la publicidad de las carreteras o entrando a León, anuncian zapatos. Y anunciado el zapato viene una imagen cargada de sexualidad. No solamente es una mujer, es un hombre, con los cuadritos aquí pintados y todo lo demás. ¿Verdad que sí? Yo sé que los han visto. Entonces, Levítico 18 nos habla acerca de la prohibición de la desnudez, pero también nos habla acerca del gran tesoro que es nuestra desnudez delante de Dios. Es algo que hemos menospreciado como sociedad. Es algo que hemos dejado aparte, así como que es lo último. Nos preocupamos por un chorro de cosas, menos por esto. Siendo que ha sido una de las cosas más importantes que Dios ha puesto para que nosotros tengamos cuidado de ella. De los 10 mandamientos de Éxodo 20, ¿cuántos se relacionan con desnudez o con relaciones sexuales? ¿Cuántos me puedes decir? Cuéntale. No adulterarás. Échale otro. No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Para qué codicias la mujer de tu prójimo? ¿Porque hacen las mejores tortillas que tu vieja? No las codicias por eso. Todo lo que en nuestra sociedad de alguna manera tiene tintes de esta índole. Ahora, Dios nos hace un énfasis grandísimo en este rollo y nos dice, ten cuidado con esto, porque en realidad es algo que trastorna no solamente tu cuerpo, sino tu alma y tu espíritu y mi relación contigo, dice Dios. Ahora, vamos a seguir leyendo allí mismo en Levítico capítulo 20, versículo 7. Está hablando también acerca de esto de la sexualidad. Pero está hablando de penas en cuanto a la inmoralidad sexual. Voy a utilizar algunos sinónimos dentro de estos versículos. No me lo estoy inventando, son sinónimos, ¿ok? Sale. 27. Dice, santificaos pues. Está hablando de inmoralidad. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo Jehová que os santifico, es decir, que os aparto. Fíjate bien, me llama la atención el siguiente versículo. ¿Por qué está en esta parte especialmente? ¿Por qué no está en el capítulo 19 cuando habla acerca de generalidades? ¿Por qué está exactamente en este capítulo cuando habla de penas acerca de la inmoralidad? El siguiente versículo es 9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Ustedes van a decir qué relación puede tener esto. Y luego dice, si un hombre cometiere adulterio, es decir, en otras palabras, si un hombre tuviere sexo con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que tuviere sexo con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Si alguno tuviere sexo con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión. Su sangre será sobre ellos. Si alguno
tuviere sexo con varón como con mujer, abominación hicieron. ¿Qué hicieron? Abominación. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tuviere sexo y tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere sexo con bestia, es decir, con animal, ha de ser muerto, y mataréis al animal o a la bestia. Y si una mujer se llegare, es decir, tuviere sexo con algún animal, o llegar a algún animal para alimentarse y tener sexo con él, la mujer y el animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y tuviere sexo con ella, y ella viere la suya, su desnudez es cosa execrable. Por tanto serán muertos a otros de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que tuviere sexo con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de tu parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que tuviere sexo con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. El que tomare la mujer de su hermano y tuviere sexo con ella, comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponemos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Hasta ahí. Dios habla todo un capítulo acerca de la sexualidad y sigue en el capítulo 20, del 20 al 24 que acabamos de leer. ¿Por qué es tan importante la sexualidad para Dios? ¿Por qué es tan importante esa parte que en muchas ocasiones la tenemos como un tabú y en muchas ocasiones ni siquiera la mencionamos? Esa parte que nos sonroja, es ese asunto, ese tema que en muchas ocasiones nos ha sido muy difícil tratar con nuestros hijos, nos ha sido muy difícil tratar con otras personas, e inmediatamente lo único que podemos hacer es reírnos de eso y reírnos de puros nervios. Pero ¿qué es lo que hace que sea tan importante para Dios? Vamos ahora al Nuevo Testamento, vamos a 1 Corintios 15, 50. ¿Por qué es tan importante este asunto? 1 Corintios 15, 50. A final de cuentas, lo que va a entrar allá arriba, en la presencia de Dios, no son cosas corruptibles, no es lo que tú y yo podemos ver a simple vista, ¿cierto? Dice 1 Corintios 15, 50. ¿Lo tienes? Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, ni carne ni sangre van a entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante el asunto de la sexualidad, que es carne y que es sangre delante de los ojos de Dios? Vamos a regresarnos en Corintios, 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, versículo 12. Corintios 6, 12 dice: fíjate, muchas veces empleamos este versículo para situaciones generales, ¿cierto? Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen, ¿verdad? Lo utilizamos para cosas generales, es como un versículo general. Pero fíjate en dónde está metido este versículo. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo? Es decir, el que tiene sexo con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pon atención al que sigue: huid de la fornicación.
Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y luego nos habla acerca de que somos templo del Espíritu Santo. Si tú mientes, la mentira se queda ahí. Pides perdón, fue una mentira, fue una palabra. Si tú matas, pues bueno, mataste la sangre de esa persona sobre tu vida, pero hasta ahí se queda. ¿Por qué la Biblia dice que cualquier otro pecado está fuera de nuestro cuerpo, excepto este? ¿Y por qué este? Porque es un asunto de sexualidad. Vamos a ir comprendiendo este rollo. Fíjate, acabamos de leer Levítico 18, acabamos de leer Levítico 20 y estamos hablando acerca de Sodoma y de Gomorra. Uno de los principales temas de los cuales se habla acerca de Sodoma y de Gomorra es el asunto de la homosexualidad. Y la homosexualidad no es más que una conducta, según la sociedad y la psicología, una conducta sexual alterada, la cual no es normal con el resto de la generalidad de la sociedad. Pero así juntamente con la homosexualidad, que es tener sexo con una persona del mismo género sexual, hombre con hombre o mujer con mujer, así también Sodoma y Gomorra había entrado en prácticas como la zoofilia. ¿Sabes qué es la zoofilia? Tener sexo con animales. Y dijeras, ¿cómo es posible? Sí es posible. Como la necrofilia. La necrofilia es tener sexo con cadáveres. Pedofilia. ¿Sabes qué es eso? Todo este tipo de perversiones, Dios las había condenado desde hace muchísimo tiempo. Dios las había dicho: no andéis como andáis en Egipto, ni las hagáis esas cosas, como van a entrar a la tierra de Canaán, porque yo soy Jehová vuestro Dios y os santifico. Yo los hago un pueblo especial, un pueblo santificado, un pueblo limpio. No hagas como ellos lo hacen. Y habla acerca de la desnudez, y luego habla acerca de la penalidad en contra de todos estos actos inmorales. Y dice: no lo hagas, porque yo soy un Dios celoso que te santifico a ti. Tú y yo somos santificados por Dios y nuestro cuerpo es santificado. Y Pablo remata y dice: cualquier otro pecado está fuera del cuerpo de nosotros. Pero ¿sabes qué? El pecado sexual se queda aquí adentro de ti. Y lo traes cargando día y noche, ese pecado sexual, trayéndote condenación a tu propia vida. Quiero que busquemos, por favor, Segundo de Reyes 23. Quiero explicarte algo. Segundo de Reyes 23. Segundo de Reyes 23. Es impresionante cómo en nuestra sociedad la sexualidad tiene un valor tan bajo y ha sido tan denigrante ante muchos ojos que es tan usual que podamos ir caminando por la calle y ver mujeres desnudas y ver en panfletos, en periódicos, en revistas y ver en la actualidad también que la sociedad misma, aquellos por los cuales tú y yo votamos, están respaldando este tipo de prácticas también, diciendo que cada quien tiene sus derechos y que no nos metamos y que yo respeto y tú respetas. Pero el asunto es qué es lo que dice la Biblia. Quiero leerles Segundo de Reyes capítulo 23 versículo 7. Hubo un rey, uno de ellos Josías, es el que vamos a hablar, y Josías fue uno de los reyes que establecieron una reforma política, social y religiosa y espiritual en Israel, porque todos los reyes anteriores eran malos. Y Josías, un rey muy joven, estableció una reforma espiritual y religiosa en toda Israel. Hasta este entonces, lo que Salomón había hecho con sus 1000 mujeres y con toda la gente que le permitía estar en la
nación de Israel y levantar lugares altos en todos lados y tener imágenes de Acera y de Baal y de Astarté y de Moloch y de todos los otros cuates que estaban alrededor de toda la nación, Josías empieza a derribar los lugares altos. Josías empieza a derribar todos esos lugares los cuales la gente iba a idolatrar a un Dios que no era el Jehová de los ejércitos, que los había sacado de Egipto. Josías empieza a derribar todos estos lugares, empieza a darles matarile a todos los hombres y las mujeres que tenían que ver con esta costumbre idolátrica. Y una de esas cosas, o de estos puntos especiales, se encuentra en 23:7 y dice: además Josías derribó los lugares de ¿qué? Prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Acera era una diosa. Prostitución idolátrica. Déjame decirte algo. No sé si en la actualidad haya, pero muy probablemente los hay. Sin embargo, no tenemos conocimiento de esto. Pero anteriormente la historia señala que los pueblos paganos tenían en sus templos para sus dioses, tenían mujeres escogidas de entre toda la sociedad, escogidas y especiales, las cuales estaban en el templo y estaban allí en el camino también, para que cualquiera que quisiera tener sexo con ellas lo permitieran. Es decir, practicaban la prostitución idolátrica. Cuando por ejemplo iba un caminante por ahí, iba alguien caminando, iba pasando, de repente le salía una de estas mujeres y le decía: oye, mira, que no sé qué, que bla, bla, que vienes muy cansado y pobrecito, y pues el otro se dejaba empalezar y todo lo demás, y decía: no quieres descansar, tengo un lecho muy bonito y huele a perfume y todo lo demás. Ahí va el otro también, y va y tiene sexo con esta mujer. ¿Sabes por qué había esta práctica de la prostitución idolátrica en aquel entonces? ¿Sabes para qué? Y sobre todo en Israel, para contaminar e infectar de demonios a la gente que tenía relaciones sexuales con ellas. Cuando los hombres iban de camino y de repente iban y se acostaban y tenían sexo con esta mujer, este cuate ni siquiera sabía, decía: ya terminé, ¿verdad? Y ahí nos vamos, ahí nos vemos, qué bonito, qué buena noche pasé. Pero él no veía, pero se iba infectado de demonios a su casa. ¿Y sabes qué hacía cuando volvía a su casa y volvía con su esposa? Y con sus hijos. Y comía a la mesa con sus hijos. Toda esa infección de demonios se la llevaba a su casa. Y después ni sus hijos le hacían caso, y su esposa lo andaba dejando y decía: ¿pero por qué no se dice nada? Que no sé qué y todo lo demás. Podríamos explicar muchísimas cosas con esto. Sin embargo, necesitamos irnos más a fondo. Ahora, fíjate, había esa costumbre en aquel entonces, y era precisamente para poder infectar de idolatría a todo el pueblo de Israel. Y así lo hacían. Las mujeres se vestían muy bonitas, muy ataviadas, muy preciosas, y se maquillaban y todo lo demás para atraer, se ponían perfume para atraer a todos esos hombres, y los hacían caer en pecado y les infectaban de demonios. Y cuando ellos iban y tenían sexo con su mujer, adivina qué pasaba. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 16. Me estoy tardando más que de costumbre, entonces quiero que me tengas poquito de paciencia, ¿ok? Por esta vez, Ezequiel 16. Tengo que cerrar lo que abrí, si no, entonces no. Ezequiel 16, 48. Dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. ¿Recuerdan en Levítico qué era abominación?
y decía, y esto es abominación. ¿Se acuerdan qué decía el Levítico? ¿Qué era? La homosexualidad, ¿ok? Ahora, el asunto de la sexualidad es algo sumamente importante, más de lo que tú te imaginas en tu vida. Y déjame decirte, y no estoy hablando de la gente que está pasando ahí en la calle, estoy hablando de ti, de mí, y quiero confrontarte el día de hoy, en este momento, y quiero decirte que tú y yo lo hemos menospreciado de una manera impresionante. Tú y yo, los que estamos aquí, los que nos llamamos cristianos y los que decimos que estamos limpios con la sangre de Cristo, hemos menospreciado y pisoteado ese regalo tan padre que Dios nos ha dado, y lo hemos hecho trizas y lo hemos menospreciado. Dios nos ha dado este regalo, pero bajo sus estatutos. Y de repente vemos a jóvenes y jovencitas por allí teniendo y ejerciendo su sexualidad, con sus papás nada más preocupándose para que no les decida, para que no les dé una enfermedad venérea, y les da para comprar, ya ni siquiera de los buenos, les da para comprar del simicondón, de los más chafas. Y le dice, nada más cuídate, que no vaya a pasar nada y que no tengas un embarazo no deseado. Y nada más les dices eso. Pero no, el asunto es que va mucho más allá. El asunto es hablar de fornicación, de adulterio y de perversiones. Y tú sabes lo que le están haciendo a tu hijo, a tu hija, allá. Tú sabes qué tipo de perversiones, o tú sabes qué tipo de infección demoníaca viene el que viene con tu hija y tiene sexo con tu hija, señorita. El asunto de la sexualidad ha sido denigrado en las películas. Cuando van los jovencitos de 18 años, 17 años en Estados Unidos, aquí en México también, y dicen, es que tú eres virgen, y la gente se ríe de ellos y la gente hace escarnio de ellos. Es como si fuera un defecto en la gente. Y no es esto, es lo más preciado que tú y yo tenemos de parte de Dios. Pero no, lo estamos pisoteando por la calle. Y cuando tú dices, es que no me vea, y en la intimidad y todo lo demás, pero estás abriendo ojos vistos a todos los demás, consumiendo ese tipo de cosas, metiéndote ese tipo de páginas y haciendo lo que sea necesario para que todo esto sea proliferado. En fornicación y en adulterio y todo lo que se le viene más adelante. No sé si tú tengas alguna perversión, pero el asunto es que el adulterio y la fornicación son bien explícitos. Fornicación, tener sexo con una mujer, con un hombre, si no has sido casado con él. Y el asunto de casarte no es que te hayas casado en una fiesta hippie. Tienes que tener un acta, porque tienes que presentarte a las autoridades, respetar tus autoridades sociales y ante tus autoridades espirituales. Es que yo me casé y tú me dices que cuando un hombre y una mujer se unen, ya tienen sexo, entonces ya se unen y son una sola carne y es un matrimonio. Sí, pero bajo las leyes que son establecidas en nuestra sociedad. Adulterio, vas y codicias a la mujer de otro y te acuestas con ella y tienes sexo con ella. Sabes que todas estas cosas, capítulos enteros, situaciones enteras han sido destinados para este tema en específico. Y aún más, ¿cuál es uno de los temas favoritos de Dios en todos los profetas mayores y menores por lo que había hecho el pueblo de Israel en contra de Dios mismo? Está hablando de prostitución, de que ellos buscaron y amaron el amor de otros amantes más que el amor de Dios. ¿Por qué es tan importante? Porque te persigue ese pecado cada paso que tú das. Ahora, o lo dejas de hacer o lo dejas de hacer. ¿Qué es lo que hemos estado viendo en capítulos anteriores acerca de la circuncisión? O cooperas o se te va a ir. 1 Corintios 6:9, vete para allá. Todavía no se me acaba el aire, nada más quiero darte una referencia. 1 Corintios 6:9 dice, ¿lo tienes? Porque quiero que lo leas. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, es decir, los que tienen sexo con hombres, homosexualidad, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero
Y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Los que estamos aquí hemos sido lavados y justificados por esto, ¿cierto? ¿Por qué lo sigues haciendo? ¿Por qué sigues haciendo este tipo de prácticas? Porque sigues haciendo y dando tus cuerpos a alguien que ni siquiera es tu esposo o tu esposa. Y todavía tengo alguien que lo va a decir. ¿Hasta cuándo vas a dejar de hacerlo? Solamente tú lo sabes. Yo no sé lo que tú estás haciendo. Pero déjame decirte lo siguiente. ¿Sabías tú que tú y yo, según Pablo, tenemos la autoridad de llamar la atención a nuestros hermanos en cuanto a una falta? ¿Cierto? ¿Estás de acuerdo con eso? Dice, cuando ese hermano no te haga caso a la primera, ¿qué debes hacer? Llévate un testigo, ¿no? Si no hace caso, preséntalo ante la junta de los ancianos. Y si no hace caso, al final de cuentas, tenlo como gentil y publicano. Expone en la iglesia. ¿Quieres llegar tú a eso? ¿Quieres llegar a que diga tu nombre aquí en este lugar delante de todos y decir el pecado exactamente lo que estás haciendo? Porque déjame decirte que tengo nombres y apellidos también. ¿Quieres que tomemos esa herramienta? ¿Quieres que agarremos eso y lo hagamos? ¿Quieres que en realidad nos convirtamos en una iglesia así? ¿Quieres que en realidad hagamos algo que tú no quieres que pase? ¿O vas a dejar de hacerlo? ¿O vamos a dejar tú y yo de pisotear lo que Dios y el regalo tan padre, impresionante y delicioso que nos ha dado en el matrimonio? ¿Vas a seguir haciéndolo? ¿O qué vas a hacer? El segundo libro de Samuel, no lo busques, apúntalo si quieres. Segundo libro de Samuel 12:14. Después de que David, el hombre que había sido conforme al corazón de Dios, va y comete adulterio con una mujer que codició, y después de que todo pasó, y de que tuvo sexo con ella, y de que mandó matar a su esposo, y de que le dijo a todos que no se entere nadie diga nada, aquí todos sáquense de la vista gorda, dice el 12:14, dice, porque por causa de ti, le dijo Natán, por causa de ti, David, la gente blasfema de Dios. Tus enemigos, los enemigos de Dios, están blasfemando y están diciendo, pues no, que tiene Dios, pues no, que entonces. Si regresamos a Corintios 6, 13 y 14, dice, porque Dios nos da las fuerzas. Y así como Dios levantó a Cristo de la tumba, así Dios te da a ti y a mí las fuerzas para poder resistir. Y eso de que no puedo es solamente una excusa que tú nada más tú te la crees. Si tú quieres seguir llenando y calentando una sillita, adelante, síguele. Pero el asunto es que no te me espantes el día en que tenga que decir tu nombre delante de todos los demás por lo que estás haciendo. ¿Okay? Y dicen, ya no le voy a preguntar nada. No te preocupes, de todos modos llega el chisme. De todos modos llega. Y cuando tú dices, quiero hacer todas las cosas encubiertamente, llega. Es más, y llega, no hay nada oculto, ¿no? Por eso llega y llega con la persona que menos te esperas. Todo es descubierto delante de Dios. Entonces, ¿en dónde hemos de irnos para escondernos de Dios? Decía David. ¿A dónde? A ninguna parte. A donde quiera que yo voy, tú estás. Entonces tú piensas que nadie te vio, tú piensas que nadie te está viendo, tú piensas que no hay consecuencias, tú piensas que las cosas no van a pasar de aquí a peor. Piensas eso. Pero entonces no te vengas y te quejes.
de que tus hijos, y de que tu familia, y que el divorcio, y de que bla, y de que bla, y de que bla, porque fue tu culpa que tú dejaste entrar toda esa mugre, inmundicia y abominación a tu casa. Y dijeron por ahí, uno como quiera, los chamacos. Eso se ríe, no es cierto. Uno como quiera, pues uno como quiera, jala para su lado. Tú vete para tu lado y ya nunca te vuelvo a ver. Y yo voy para mi lado y yo nunca te vuelvo a ver. Y los niños, andan de aquí para allá. Y todo es porque algún día dijiste, se siente muy rico, está muy padre y huele muy rico y tiene unos cuadritos muy bonitos. O tiene un pelo muy precioso. Lo que tú y yo tenemos, que se llama sexualidad, es una de las partes más importantes en ti y en mí. Y debemos estar, según Tesalonicenses, irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, en cuerpo, alma y espíritu. Pero no lo estamos haciendo. Ciertamente, una de las cosas que Dios empezó a condenar y ciertamente uno de las palabras tomadas de Sodoma y de Gomorra, la sodomía, es tomada de la homosexualidad que pasaba. Y vamos a ver la semana entrante qué era lo que pasaba con estos hombres. Los varones que fueron a visitar a Abraham, por ejemplo. ¿Qué era lo que pasaba? La perversión había llegado a tal que no tenía la gente saciedad. En Ezequiel pudimos denotar precisamente algo. Decía, porque tenían soberbia y había algo, saciedad de pan, y había una cosa más, ociosidad. ¿De acuerdo? El pueblo griego, este pueblo de gente pensante, Aristóteles, Platón, todos los cuates prominentes en pensamiento, tenían una característica importante en esta región, que tenían muchas cosas para hacer, tenían muchos recursos y había ociosidad. Y la ociosidad que ellos dicen es una ociosidad para poder pensar y para poder discernir la naturaleza y todo lo demás. Pero sabes que sí fueron buenos pensadores, pero sabes que también es uno de los pueblos más con más aberraciones sexuales en la historia. El pueblo de los griegos, ellos provocaron la pedofilia en toda la región de Asia, porque decían, pues el maestro Aristóteles o el maestro Platón, y el maestro Platón y Aristóteles tenían pupilos y tenían gente que les estaban enseñando y decían, te voy a enseñar cómo pensar en mi filosofía. Pero también tenían sexo con esos niños. Y dije, no, vete a la historia, ve y conota y investiga lo que te estoy diciendo. Algunos de ustedes me preguntaban hace algún tiempo, ¿acaso será que Sodoma y Gomorra era más mala que en la actualidad la sociedad que tú y yo estamos viviendo? Yo creo que ahorita es más. Vamos a imaginarnos, a echar cuentas. ¿Cuánta gente crees que había en Sodoma? Una ciudad grande en aquel entonces, grande, constaba de 140,000 personas, más o menos. Aquí en Silao hay 170,000 y le dice que es un rancho. Entonces, una ciudad más chiquita que esta, ¿sí? Y que ya lo pensaban que era una ciudad grande. Y de toda esa gente había homosexualidad, lesbianismo y todo lo demás. ¿Cuánta gente crees que hubo en las dos ciudades? Vamos a ser unas 300,000, 500,000 personas. Vamos a unos largos, 500,000 personas. Y Dios destruyó esas dos ciudades por causa de su maldad, porque dice, el clamor de su pecado ha subido delante de mí y voy a ver lo que están haciendo, y si ese clamor se ha consumado, entonces voy a destruir las dos ciudades. Y luego, en la actualidad, ¿cuántas personas declaradas homosexuales crees que haya en el mundo? Habemos 7,000 millones de personas en el mundo. ¿Cuántos crees que hay homosexuales en el mundo? Según estadísticas de la ONU, más o menos
1 a 2 de cada 10 personas es homosexual declarado en el mundo. ¿Cuántos crees? Millones. Y de esos millones, ¿cuántos en un año tienen sexo con otros hombres o con otras mujeres? Y nomás estoy hablando de homosexuales hombres, mujeres. ¿Cuántos, te voy a hablar de otra cosa, cuántos asesinatos crees que había en aquel entonces? Injustos. No sé, no tengo una idea. ¿Cuántos asesinatos crees que hay justamente ahorita? Solamente son los que nos dicen en los noticieros. Que se murieron, que mataron y ejecutaron a 2 acá, que le cortaron la cabeza a 3 allá, que fueron allá y no sé qué. Y todos esos pequeños seres de 2, 3, 4, 5 meses que matan bajo una ley en todo el mundo, no son asesinatos, no son homicidios. La gente dice que antes de los 3 meses es solamente un feto y no tiene ni sentimientos ni pensamientos, pero Dios dice: yo te entretejí en el vientre de tu madre y yo sé lo que tú eres y tenía un plan desde antes de la fundación del mundo contigo, ¿cierto? Y conoce nuestra vida. Si no conoce y dice: yo vi el embrión en el vientre de tu madre, entonces si Dios vio mi embrión en el vientre de mi madre, yo fui una persona desde aquel entonces. Pero la gente dice que no se puede defender y son asesinatos y asesinatos y más asesinatos los que hay. Miles, millones, bajo un consentimiento hasta de los padres mismos. Me estoy tardando, aguántame un poquito. De todos estos asesinatos, ¿cuántos se castigan? Viendo estadísticas de la ONU, muchos países, norte, Europa, algunos de África y gran parte de América Latina ya tienen como una ley y tienen también como un amparo para las personas homosexuales. Les están dando identidad jurídica, les están dejando casar los unos con los otros. Es más grande el asunto de la maldad de la mente. De aquí de México todavía no se prolifera tanto, solamente el DF, México. Todo lo demás aún no se da. El pecado sobreabundar. ¿Se acuerdan lo que decía el profeta? Bueno, teniendo ese precedente, aguanten un poquito, regresemos nuevamente a Génesis 18. Teniendo ese precedente, seguimos leyendo. 18:23 dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado con el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, le dijo Abraham. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar, mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré. Si hallarán allí 45. Y volvió a hablarle a Abraham y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo Abraham: no se enoje ahora, mi Señor, si hablaré yo. Quizá se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallaren allí 30. Y dijo: he aquí que ahora que he aprendido a hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora, mi Señor, si hablaré solamente una vez, quizás se hallarán allí 10 justos. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue. Luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar.
Vemos aquí en este momento, en estos versículos, la primera oración solemne registrada en la Biblia. Es una oración para salvar a Sodoma. Abraham oró fervorosamente que Sodoma fuera salvada si tan solo se encontraban en ella unos pocos justos. Primera de Pedro 3:12 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Abraham fracasó en su oración por todo el lugar, pero vamos a ver más adelante que su sobrino Lot, que vivía allí en Sodoma y Gomorra, fue rescatado. Abraham sabía que el juez, y así se lo dice Dios, de toda la tierra haría lo justo. Cuando perseveramos, y precisamente este pasaje que acabamos de leer se cita muchísimo en el asunto de la oración y de la intercesión, en el asunto en que no debemos bajar la guardia hasta que las cosas de Dios sean hechas por causa de su justicia. No debemos dejar de orar, de interceder hasta que veamos el fruto de esta oración. ¿Cuántas veces te has cansado de orar por algo o por alguien? ¿Cuántas veces te has cansado de orar por una enfermedad de alguien o por algo que te está pasando a ti? ¿Cuántas veces has claudicado antes de que otra cosa pase? No lo sé, solamente tú lo sabes. ¿Por qué estoy citando este asunto de la intercesión? Y lo voy a hilar con el otro asunto de las perversiones sexuales. Una vez dijo un hombre, un pastor cristiano del norte de México, y dijo: no es que la maldad en los últimos tiempos haya proliferado o haya habido más malos, es que los justos, los hijos de Dios, no hemos orado, y tristemente no tenemos una vida de oración, y no tenemos vida de oración, mucho menos de intercesión. Si no oras en defensa propia, vas a orar por tu hermano, vas a orar por tu hermano. Si no oras por ti, vas a orar por México. Si no oras ni siquiera para llevarte un champis a la boca, vas a orar por toda la hambruna que hay en México. Si no oras por ti para que Dios bendiga tus caminos y tus planes, tus proyectos, vas a orar para que el presidente de la República no haga ineptitudes. No lo haces, no lo hacemos tú y yo, y dejamos que las cosas pasen, y después queremos resolver. Este asunto se ha traducido como la voluntad permisiva de Dios. Dejamos que las cosas pasen y después vemos que nos saquean y que nos roban y que nos dicen y que nos maltratan, y decimos: vamos a orar y vamos a ayunar por la nación y por nuestras autoridades y todo lo demás. ¿Alguna vez has orado antes de dar tu voto? De votar por el partido fulano de tal, has orado y dices: Señor, que mi voto sea precisamente para bendecir a mi nación. ¿Alguna vez lo has hecho? La próxima vez que lo hagas, hazlo de esa manera. Ora antes. Tú eres un hijo de Dios. Tú tienes esa posibilidad, Señor, que el próximo presidente municipal, que el próximo regidor, que el próximo diputado, que el próximo presidente de la nación sea el que tú elijas. Señor, te pido, Dios, que tú seas el que me dirija mi mano y en mi decisión. Y vas, no por la despensa que te den, sino por lo que en realidad Dios quiere que pase en tu sociedad, pero no lo hacemos. El asunto de la intercesión lo hemos dejado a él no le importa. Y no se diga de la oración, y no se diga de la intercesión y de la oración por el asunto de las perversiones que están pasando en nuestra sociedad. Solamente oramos para que no le pase a nuestros hijos. Dios nos diga a nuestros hijos, pero todos los demás sí. Y busqué entre los varones alguien que hiciese vallado y se pusiese en la brecha. ¿Y cuál es la segunda parte? Y no lo hallé. Es difícil. Pero les hablo ahorita, en especial a los hombres. A los hombres. ¿Estás dispuesto a luchar? ¿Estás dispuesto a dejar que todas estas cosas sean dejadas y sean limpiadas por Dios?
y esas perversidades sean limpiadas y sean quitadas de nuestra sociedad e inclusive de nuestra propia iglesia? ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a orar? ¿Estás dispuesto a desvelarte? ¿Estás dispuesto a que un día nos unamos en ayuno y en oración tú y yo y estemos clamando por nuestra iglesia para que esas cosas, esas perversiones desaparezcan de entre nosotros? ¿O seguirás dejando que pase? Ponte en pie, por favor.